Frecuencia educativa. El siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Frecuencia educativa. Hola, soy Víctor Pinzón y esto es Frecuencia Educativa, la tribuna de la educación transformadora. Este programa nació, ¿saben para qué? Para visibilizar las buenas prácticas educativas. Y hoy vamos a hablar del crisol de los niveles educativos, es decir, del preescolar. Esa etapa tan importante, no sin antes entender que el ecosistema escolar tiene unos niveles. Y esos niveles van acompañados del grupo etario, del desarrollo evolutivo de los niños y de los jóvenes. Podemos entender que la educación tiene el primer nivel, que es el nivel de inicial, que contempla las edades de 2 a 5, 6 años. Luego viene la etapa de primaria, que contempla los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y el bachillerato, que es primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año, y algunas escuelas técnicas que llevan hasta un sexto grado, sexto año en nuestro país, Venezuela. En otros países la cuestión es mucho más compleja, mucho más distinta. Entonces, fíjense, hoy nos toca hablar de la etapa más bonita de la educación, la etapa de inicial, del preescolar, como se le conoce en la jerga y en el día a día. Fíjense, el preescolar inicial es la etapa donde se fomentan los valores principales, donde ocurren cosas maravillosas, pero es tan importante entender que los niños entre 0 y 6 años es donde debemos hacer hincapié en todo lo que los niños aprenden, en cómo el niño se enfrenta a los primeros desafíos, en cómo la familia debe atender a sus hijos y cómo las maestras y con el propósito educativo poder llevar a ese niño a fundamentarlo de cierta manera para que sea viable en el tiempo y que además ese niño sea feliz. Una de las cosas que quiero decirles a ustedes, los televidentes, es que las maestras de preescolar para mí son únicas, son mágicas, son maestras, si puedo establecer una comparación y me disculpan las personas que van a escuchar esto, es como esa navaja suiza que tiene de todo. ¿Por qué? Porque las maestras de preescolar están allí para atender a niños que necesitan esa atención y tendrán la mejor respuesta. Están formadas, son cualificadas. Podemos pasar por entender que la carrera de educación para esas maestras pues, está en el régimen de TSU, Técnicos Superiores Universitarios, pero también en la licenciatura. Y que muchas de nuestras maestras están formadas hasta el grado de ser doctoras en educación. Porque se trata de saber que este nivel necesita de maestras con competencias consolidadas, no solo desde el punto de vista personal, moral, incluso académica. Porque yo no soy papá, muy pronto lo seré, pero lo importante es ser que cuando usted le entrega a ese niño de 2 años, a esa maestra, váyase confiado porque detrás de esa carita de esa maestra está el amor, el conocimiento y el compromiso necesario para asumir la viabilidad de ese niño. Fíjense, en el programa de hoy, ya ustedes saben que vamos a hablar de inicial, tenemos a un baluarte de la región en los procesos cognitivos que están vinculados a ese nivel. Tenemos una invitada especial, además una gran amiga, una compañera de trabajo que día a día con su sonrisa más bonita hace cosas importantes con su equipo de trabajo. Se trata de Susana Sarría, Tuti. Tuti es una profesora que ha entregado más de 30 años al ejercicio docente, ha trabajado en cualquier cantidad de instituciones. Ella es una persona que se entregó a la educación, una persona que con esa maravillosa sonrisa hace que sus estudiantes y que sus familias se sientan confiadas. Pero fíjense, ella es especialista en creática, porque para trabajar en este nivel tiene que tener una muy buena creatividad. También es especialista en psicología positiva y muy pronto va a ser parte de un equipo que se va a formar en la mentalidad ágil desde el Colegio Integral del Manglar.
Bienvenida, Tuti. Para nosotros es un honor tenerte acá. No, para mí el orgullo de estar aquí contigo, que sabes que te admiro profundamente como educador y como persona. Gracias, gracias. Fíjense, y Tuti, fíjate, esta mañana cuando estaba revisando los apuntes para hacer este programa, me conseguí con Francesco Tonucci. Francesco es uno de los educador, él es dibujante, búsquenlo en las redes como Frato. Él dice lo siguiente, que en esta etapa de los 0 a los 6 años, los niños tienen una intencionalidad de conocer el mundo y una de las formas para hacerlo es el juego. Desde ese punto de vista, ¿por qué la educación inicial se basa en lo lúdico, en la transformación, en los juegos, para que los niños puedan entender el mundo, Tuti? Bueno, definitivamente el juego es la actividad primordial del niño. De ahí es donde se desprenden todos los aprendizajes que él genera, que van conectándose entre todas las áreas de su desarrollo, ¿no? Definitivamente, sin el juego, para el niño es muy difícil lograr aprendizajes. Claro, Tuti, fíjate, una de las cosas que hace que el preescolar, que la etapa inicial sea mágica, de cierta manera, ha sido eso de esa atención individualizada. ¿Cómo se trabaja la atención individualizada? Hemos visto que en otros programas hemos tenido a nuestra querida amiga Triki Leffel y ha hablado de atención individualizada. ¿Qué es eso desde el punto de vista académico? En educación preescolar, por supuesto, la observación es siempre sistemática sobre cada una de las actitudes o acciones del niño. El docente va anotando, por supuesto, y va llevando como un registro de todas aquellas actitudes que él presenta o las actividades que realiza. Y se adapta específicamente la planificación para los niños según lo que necesite. ¿Okay? Sus necesidades e intereses de manera individual. No es lo mismo que Pedrito requiera un trabajo más fuerte en lo que es el área psicomotora y vamos a rasgar, vamos a trabajar lo que es el movimiento de pinzas, que a lo mejor Pedrito con la misma edad cronológica ya tiene más adelantado. Entonces, allí es donde vamos y nos basamos en lo que es la planificación adaptada a las necesidades de cada niño de manera individual. Fíjense algo, esto que nos está diciendo la profesora Susana Sarria, Tuti, es importante entenderlo porque se trata de darle el verdadero valor al individuo, al niño en este caso, claro. Porque, y una de las cosas que tú decías, Juancito, Pedrito, la maestra inicial no dice chico o no dice muchacho ni dice estudiante, se sabe con nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido del chamo que tiene allí, del estudiante que tiene allí, porque es la única forma de generar ese vínculo de respeto, de admiración necesario para poder atender a ese niño. Tuti, una de las cosas que hemos querido traer en Frecuencia Educativa es darle tips a la familia. De cierta manera, nos gustaría que vayan un poco más a la atención personalizada. Es decir, ¿eso qué significa? Que la maestra en ese momento atiende por sectores al niño o de cierta manera va entendiendo cómo funciona el salón para poder atender a cada uno de ellos. No, indudablemente que nosotros no somos seres separados, nosotros somos seres integrales. Entonces, lo que ocurre o el movimiento del salón te indica cómo vamos a ir estructurando las actividades. Acuérdate también que tenemos diferentes tipos de formas de adquirir el conocimiento, claro. Por supuesto, ¿no? Entonces, por supuesto, las maestras preescolares tenemos que hacer un poco magas en todos estos sentidos, de ser trabajar con la voz, trabajar con el movimiento, trabajar con las imágenes para poder llegar, por supuesto, la parte sensorial que ahorita está un poco más... Y fíjate, tocaba hablar de magia y el tiempo de la televisión es como la magia, se sale, hay que administrarlo muy bien. Fíjense, en el próximo segmento vamos a abordar aspectos inherentes a
todo lo que implicó el pacto de la pandemia en la educación inicial, cosa que es interesante. Bueno, al regreso, ya regresamos y bueno, ustedes se estiran en casa y ya regresamos. Frecuencia educativa. Cuenta que es la etapa más fundamental del desarrollo evolutivo del niño, donde podemos dejarle todo lo mejor de nosotros para que ese niño en el futuro sea un ciudadano capaz de solventar los retos del siglo XXI. Pero fíjense algo, decíamos que el juego es la forma en que el niño va conociendo su mundo y manipulando cada una de las cosas que consigue a su alrededor. De esa manera el niño va a ir tejiendo su propio conocimiento, entendiendo que partiendo de las teorías de Jerome Brunner, de Piaget, de Albert Bandura, las personas aprenden según su propio interés y según su experiencia. Entonces, en ese sentido, tenemos hoy acá a nuestra querida amiga y colega, la profesora Susana Sarría, conocida como Tuti en la región. Cuando usted va por allí y pregunta por Susana, nadie le va a responder. Tiene que preguntar por Tuti. Entonces, mira, la primera pregunta para nuestros televidentes, Tuti, para abrir ya el debate. Después de este año tan intenso que ha sido la cuarentena, donde nos hemos refugiado en nuestra casa para salvaguardarnos y no contagiarnos de la COVID-19, también esto ha incidido en que algunas familias tengan un comportamiento que no es tan positivo a la hora de poder atender a los niños desde el punto de vista académico. Cuéntanos un poco sobre cómo está la etapa, si sabes algunos datos a nivel nacional o si sabes algunos datos a nivel, bueno, hasta mundial. Sí, bueno, definitivamente la educación preescolar es la que ha sido más vulnerable ante lo que es la pandemia. Porque si bien si la definimos, la educación formal comienza a los 7 años. Todo lo que ocurre antes de los 7 años es la educación preescolar. No entiendo eso. ¿Cómo es eso? A ver, porque entonces quiere decir que los 3 niveles de inicial no cuentan. No son obligatorios. Ok. No son obligatorios. Sin embargo, son extremadamente importantes porque son la base para todo lo que ocurre después. Claro. Hablamos desde el cómo tomar un lápiz y eso viene por un desarrollo de habilidades manuales que llevan al niño a tener la movilidad necesaria y el agarre apropiado para lograr escribir adecuadamente. Una de las cosas que nos está comentando Tuti, y eso, hay unos lápices que utilizan en inicial que se llaman los lápices jumbo técnicamente, yo les llamo los lápices gorditos, y yo particularmente utilizo los lápices gorditos porque de cierta manera me dan esa habilidad de poder escribir. Entonces, hemos entendido que algunas familias han retirado a sus hijos de los preescolares, bueno, entendiendo todas las razones son válidas, claro, la que toma la familia, ¿no? Pero ¿cómo funciona el preescolar hoy día desde la distancia? Bueno, hace un rato me comentabas de algunas cifras a nivel mundial. Pues si vemos que la UNICEF dice que más de 47 millones de niños a nivel mundial están sin recibir la primera educación, que es la educación preescolar, podemos decir que evidentemente es un problema a nivel mundial. ¿Okay? Eso se acrecienta en aquellos lugares donde, bueno, no hay acceso al internet o no hay el acceso a la educación como tal. Pues. ¿Qué ocurre en nuestros espacios donde podemos tener el acceso al internet? Y cuando vemos que, según todas las teorías del conocimiento, el niño preescolar aprende a través de la manipulación del juego, como tú acabas de decir, y de material concreto. ¿Okay?
¿Cómo hago yo para llegar a esas familias que no tienen el entrenamiento, la paciencia, Claro. la pedagogía para trabajar con niños en casa y lograr aprendizaje? Hay una de las cosas que tú estás diciendo que me encanta muchísimo, que ocurre mucho en el preescolar, que es la kinestesia. Es decir, nosotros podemos aprender por canales, la visión, el sistema auditivo, pero está la kinestesia. ¿Cómo se trabaja la kinestesia del Zoom? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, fíjate que para nosotros, por supuesto, en el momento en que nos dicen no más clases presenciales, vamos a trabajar a través de el internet, vamos a llevar a los niños, a tratar de llevar a los niños. Nosotros comenzamos a trabajar llevando actividades a los papás a través de los WhatsApp, les enviamos videos y todo, pero no teníamos el feedback. Como maestras preescolares en el colegio donde estoy trabajando, pues un día dijimos, vamos a atrevernos a llevar al niño a una actividad Zoom. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Coméntanos esa experiencia, porque entendemos que el Zoom es una plataforma que nos permite poder tener reuniones empresariales, poder tener clases universitarias, incluso de primaria, con niños chiquitos. Entonces, ¿quiere decir que la mamá está atada allí o cómo es eso? Sí, lamentablemente requieren de adultos que los apoyen, ¿ok? Porque no es lo mismo un niño que ya tiene ciertas habilidades en el manejo de la tecnología que un niño que requiere del apoyo de la mamá, que le instale el programa, que se lo conecte. Claro. Y después que esté allí, como que monitoreando. Pero la reacción, es lo que te quería comentar anteriormente, la reacción del niño cuando se prendió por primera vez aquella pantalla y vio a su maestra, la maestra que había sido, la que lo cargó, la que estuvo con él, la que le limpió la naricita cuando la tenía sucia, y de repente empezaron sus amiguitos a aparecer. Bueno, ese primer día fue fantástico, maravilloso. Por supuesto, no se pudo hacer mucho de lo que se tenía planificado y tratamos de que las cosas fluyeran en la medida que ellos expresaban toda esa emoción de verse otra vez. Y fuimos aprendiendo a utilizar todas esas estrategias de magia que te había comentado anteriormente enfrente de una pantalla. Hacemos magia frente a las pantallas para tratar de transmitirle al niño y guiarlo para que logre aquellos aprendizajes que, como siempre hemos dicho, ellos ahorita están dejando de aprender unas cosas, pero están aprendiendo otras. Y están aprendiendo de una manera diferente. Pero siempre va a haber algo que hace falta, que es esa interacción social que va a ser como que determinante en esta generación que se está formando. Una de las cosas trascendentales que nos está diciendo Tuti es eso. Los niños han dejado de aprender ciertas cosas, pero lo importante es que la escuela diseña los programas y esos programas están siendo llevados a las casas con propósito, con rutas de seguimiento, con los alcances necesarios para que el niño esté atendido. Familia, sé que estás ahí escuchándome con mucho cuidado, viéndonos con mucho cuidado, pero ten presente que si dejas de escolarizar a tu hijo o a tu hija y que a lo mejor tienes un sobrino, un nieto que en este momento no está yendo o no tiene esa atención importante del preescolar, no puede de cierta manera ser viable a futuro. Estamos en riesgo, estamos colocando en riesgo a todos los niños que no están escolarizados. Entonces el llamado es a la reflexión, el llamado es a entender que los procesos educativos son importantísimos, son vitales para desarrollar, para que se desarrollen nuestros hijos, nuestros estudiantes. Entonces, fíjense, vamos a una pausa. Usted va a tomarse un cafecito con su familia y, al regreso por el Canal 7 de Intercable, Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Frecuencia educativa.
en la que usted puede tener confianza en que su hijo va a tener un desarrollo sostenible y procurando eso que llaman prosecución, es decir, que el estudiante, que el niño pueda tener toda la mirada desde el punto de vista educativo. Sabemos que las familias toman decisiones y son respetadas, pero usted está dejando el derecho a la educación bien mal parado, ¿no? Si tomó esa decisión. Esto lo digo con mucha franqueza porque desde Frecuencia Educativa estamos haciendo un trabajo para visibilizar las buenas prácticas, y las buenas prácticas es mantener a todos nuestros niños escolarizados. Ese es el objetivo. Tener un niño escolarizado nos da a nosotros esperanza, nos da a nosotros la certeza que vamos a tener a un ciudadano capaz de vencer los obstáculos del siglo XXI. Y estamos conversando con Susana sobre el mundo de inicial. Y una de las cosas que quisiera dejar claro es seguir conversando desde las frases de la educación y por supuesto esta de Francesco Tonucci, que habla: haga que su hijo cuente algo, haga que su hijo nos cuente historias, haga que su hijo nos comente el día a día. De esa manera poder desarrollar competencias comunicacionales en sus hijos y que además escuchar muy bien qué es la experiencia de su hijo. Recuerde que usted como papá es el albacea moral de su familia y ese rol es indelegable. No se lo deje a más nadie, sino usted mamá, usted papá, y que usted pudiese delegar en un abuelo, en una abuela, hasta en un tío, pero entender que su rol es fundamental. A ti mamá que nos está viendo en este momento, tú no puedes delegar tu rol. A ti papá no lo puedes delegar. Tú tienes esa responsabilidad. Pero entonces, vamos a seguir hablando de educación inicial y nos gustaría, Tuti, que nos comentaras a todos los que nos están viendo en este momento a través de la pantalla de Anzoátegui Televisión, ¿cuáles han sido esos desafíos del plan educativo a distancia? Ya hablamos de la plataforma Zoom, vimos los primeros encuentros y empezamos, ya tenemos más de un año en esto, o vamos a cumplir el año en esto de la cuarentena. ¿Cuál ha sido el aprendizaje de la educación inicial para poder ir fortaleciendo los procesos académicos? Bueno, fíjate que va a haber algún momento en que nos vamos a tener que sentar y tener ese acercamiento a los niños para verlos en acción. Favorablemente hemos tenido algunos espacios de apoyo académico que nos ha permitido tener el contacto con los niños y poder trabajar aspectos relevantes e importantes y priorizar. O sea, ¿cuáles son aquellos aspectos en lo que hablábamos al principio de lo que es la educación individualizada, que a Pedrito o a Juancito, que fueron los que hablamos al principio, les hace falta, y trabajar con ellos? Pero como educadores y que nuestro rol social es como que determinante, tenemos que ser muy empáticos, desarrollar la empatía y de entender a esos padres que están en una realidad en casa con un niño que les va a decir: mira, tú no eres mi maestra, o no, aquí no te voy a hacer caso, porque mi maestra es la que me dice cómo debo colorear y tú no. Tuti, es que una de las habilidades del siglo XXI es la empatía. La empatía es esa, para llamarlo habilidad o superpoder que tenemos nosotros los humanos, que de poder ver reflejado, poder caminar en los zapatos del otro y poder entender qué es lo que necesita esa persona para poder llevarla a buen puerto, ¿no? Bueno, yo creo que los educadores tenemos que desarrollar la empatía. La empatía sobre Claro, todo. no, evidentemente, y las habilidades del siglo XXI, o aquello que llaman habilidades blandas, pero no nos vamos a distraer del tema. Tuti, siempre es importante entender cómo está conformada, cómo está afectivamente la familia de inicial, si sabes algunos de estadísticas, y también de las maestras, porque es importante. La maestra inicial es puro amor, pero hay que entender cómo está la maestra hoy día de educación inicial.
Bueno, en cuanto a las familias como tal, nosotros vamos a hablar del último lapso del año escolar pasado. Teníamos una familia o teníamos una situación social como que era más o menos homogénea, ¿ok? Todo el mundo estaba en las mismas circunstancias en la sociedad, pues todo el mundo paralizado, todo el mundo metido en su casa, todo el mundo. Pero llegó un momento y teníamos a los papás muy activos trabajando con los niños de preescolar. Llegó un momento que, o sea, cuando comenzamos en septiembre, que ya el papá necesitaba salir a generar Claro, o sea, su peculio. sí, pues, por sí, supuesto. para la economía familiar estaba siendo vulnerada y bueno, y tenían que salir. Y comenzaron a hacer maromas para que, bueno, vas tú ahorita, ahora voy yo, estoy yo con la maestra. Como colegio nosotros hicimos pues un análisis de esta situación y bueno, no podemos tener sino 2 horas y media de actividades donde tenemos un descanso, que tienen que ser actividades de no más de media hora, con vamos Eso es lo que se conoce como rutina, ¿cierto? las rutinas de preescolar. O sea, la rutina en casa debía ser muy bien pensada para que no agobiara a la mamá y no terminara siendo para el niño una tortura en vez de Claro, un beneficio, ¿no? claro. Y comenzamos en ese momento, como te comenté, a incorporar las actividades Zoom con las maestras, y eso como que alivió un poquito a la mamá, y que ya mi trabajo va a ser nada más generar el apoyo técnico para que el niño pueda estar con su laptop o que pueda estar con la tablet y ver a su maestra. Las maestras, ¿cómo están las maestras hoy día? Mira, para el docente, como te dije al principio del programa, fue un shock. Decirle al docente de preescolar, ya no vas a tener, o sea, esta planificación, lo que tú estabas acostumbrado, para lo que te preparaste, ahora no lo puedes hacer así. Ahora reinvéntate para ser una docente digital. Y bueno, el acompañamiento en ese caso fue bastante importante. Fue un acompañamiento a distancia, pero siempre tuvimos que ser muy positivos con ella. Y ahora tenemos que echar para atrás. Y también nuestros televidentes están allí seguro entendiendo y comprendiendo cómo funciona este mundo inicial, y para ello, para consolidar el conocimiento, siempre es importante una pausa y una reflexión, y de esta manera nosotros vamos a comerciales y ya regresamos. Frecuencia educativa. Donde ha sido totalmente interesante. Fíjense, está en el tapete nacional, incluso mundial, la inminente vuelta a clase. Sabemos que tienen que pasar ciertos procesos, como la vacuna a los maestros, como la desinfección de todas las escuelas, como atender el tema de infraestructura, el tema tecnológico en las escuelas, y eso poco a poco en cada una de las escuelas han ido como asumiendo la conciencia de que eso debe pasar. Pero es inminente una vuelta a clase. Todo el mundo, es un secreto a voces, todos los ámbitos de los países han podido entender que es fundamental que el niño esté escolarizado, que el niño esté en su escuela. Pero ¿eso qué implica, profe Tuti? ¿Qué es lo que implica una vuelta a clases? ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Cómo van a ser entonces esos juegos a distancia? ¿Cómo sería esa interacción en un plan ya híbrido, si así se toman las decisiones en las escuelas? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería ese dibujo? Bueno, obviamente que las escuelas deben organizarse en función de crear protocolos seguros que van desde sectorizar las áreas para la atención de los niños. Depende de cuántos niños tengas en cada aula, bueno, tú vas a hacer la distribución y la atención de esos niños y concentrar las actividades en esos días si es que decides que
vaya a ser nada más 2 o 3 días a la semana. Eso lo va a decir la dinámica del colegio y lo que organicen, por supuesto, cada una de las instituciones educativas. Instituciones educativas, disculpen. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros, y te lo quería, fue al cierre del segmento anterior, fue lo que dije, cuando tenemos que ahora echar hacia atrás. Nosotros empujamos a una educación preescolar a ser digital, a ser a distancia. Y ahora, bueno, tenemos que volver a retomar y volver a llegar a nuestras maestras analógicas, donde el cantar, el bailar, el contar cuentos, el ser, es lo más lindo del proceso. Nosotros no podemos olvidar que la base del preescolar es aprender jugando. Empezamos por allí. Y que la felicidad y la alegría del niño, que el niño se sienta pleno y además que la seguridad que le puede brindar su colegio a sus papás, por supuesto, un papá que esté seguro de un protocolo que se esté cumpliendo y además que sea evidente, porque es ser y parecer, generará en ellos una actitud de confianza, por supuesto, a sus hijos, y sus hijos irán al colegio confiados en que su maestra está haciendo lo que sus papás han tratado de protegerlo durante un año ya de COVID. No, y evidentemente es interesante desmitificar ciertas cosas, porque por allí hablan las personas, no, que los niños no se contagian, no se infectan. Claro que sí. Lo importante es que exista coherencia, como dice la profesora Tuti, en las escuelas. Cuando ya sea inminente, que ya nos digan a nosotros la vuelta a clase, bueno, tener un protocolo de bioseguridad. No podemos relajarnos, no podemos asumir que esto ya pasó. Por el contrario, uso de tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, uso frecuente de estos hidrogeles que nos permiten tener nuestras manos desinfectadas y poder entender que esto es una nueva conciencia. La pandemia ha servido para acelerar algunos procesos y lo que ha incidido también es nuestra manera de entender el mundo. Pero Tuti, ¿qué recomendaciones le das a la familia para que los niños puedan seguir escolarizados y puedan estar sanos? Bueno, lo primero es eso, acercarse a sus instituciones educativas y compartir por supuesto, con los directores, con sus maestras, en formar, en estructurar lo que es el protocolo de seguridad. Entre todos se puede construir un protocolo que sea confiable. Una vez que el papá tenga esa confianza, por supuesto, comenzar a transmitir al niño ese verbo que le da entender que él puede ahora asistir al colegio, que no hay problema, que tienes que cumplir, usar su tapabocas, no te lo quites, trata de mantener la distancia, hazle caso a la maestra. Y por supuesto, en el colegio como tal, repito, debemos cumplir con los protocolos, pero de manera religiosa. Claro. Tuti, es muy probable que esté gente en la pantalla de Anzoátegui Televisión muy pendiente de todo lo que estás diciendo. Tú pudieses en determinado caso asesorar a esa familia, que te puedan escribir, pero para eso necesitamos que des al aire tus teléfonos, tus redes sociales, para que puedan de cierta manera contactarse si hace falta alguna inquietud o si tienen alguna inquietud. Bueno, mi Instagram, Tuti Sarria. Porque además, esto es un tema de bastidores. Tuti tiene información increíble en su Instagram. Entonces, repite de nuevo tu @Tuti Sarria. Y bueno, allí estoy, en Facebook también, porque comparto la misma información. Sí, me gusta mucho investigar cosas
extrañas y las coloco allí como bueno. datos importantes. Cosas extrañas históricas, que no deben pensar cosas malas. No, bueno, no, y de esta manera hemos llegado al final de este maravilloso programa en el que hemos trabajado a profundidad todos los factores que implican este mundo tan bello que es la educación inicial. Muchas gracias por estar aquí, Tuti. Gracias Y esto a ti. fue Frecuencia Educativa y yo, el profesor Víctor Pinzón, con mucho gusto para contarles cosas interesantes sobre el mundo de la educación. Frecuencia educativa.